Vamos a escuchar unos secretos para desarrollar una alma fuerte. Padre, te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, todo comenzó con una escritura que sonaba en mi espíritu, y esa escritura se encuentra en Mateo 26:41. En esa escritura de Mateo 26:41 nos dice, déjame ver si está ahí. Déjame ver. ¿Dónde estás? Gloria a Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto porque el espíritu fue renovado. Cuando recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, ya nuestro espíritu, el hombre interior, el hombre viejo, murió. Ahora lo que nosotros, mientras el tiempo que estemos aquí en la tierra, tenemos que renovar nuestra mente y renovar nuestra alma. Eso es lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Entonces hoy vamos a aprender. Síganme con mucha atención, tomen nota, llévense las escrituras, medítenlas, porque hoy vamos a aprender cómo cerrar las fortalezas en nuestra alma. Cómo cerrar esas fortalezas en nuestra alma. El hermano Eric, cuando estaba aquí cantando, decía, a veces nos apartamos y pecamos, y no pecamos a gusto, porque hay algo que nos redarguye. Y eso es que nuestra alma quiere mandar al Espíritu, pero por eso nosotros tenemos que aprender en esta mañana cómo tener una alma fuerte para cerrar todas las fortalezas que vienen a nuestras vidas. Tenemos que saber que la cruz, la sangre de Jesús, la resurrección, el poder de Dios, el Espíritu Santo y la unción de Dios en nuestras vidas son secretos para que podamos desarrollar una alma fuerte. Amén. La oración para preparar nuestra alma fuerte, la oración es la preparación en nuestras vidas para ir desarrollando una alma y mente fuerte, bien fortalecidas. En el libro de Efesios 3:14 al 20, el apóstol Pablo nos da parte de los secretos que nosotros tenemos que hacer para ir desarrollando una alma y mente fuerte. Por esta causa, en el verso 14, vamos a pensar en el verso 14, vamos a leer hasta el 20, porque ahí hay unos secretos para que nosotros podamos ir alcanzando. Amén. El verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Escuchen eso en el verso 16, para que nosotros seamos fortalecidos con el poder, ¿en dónde? En el hombre interior por su Espíritu Santo. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos bien arraigados y bien cimentados en amor. Verso 18, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. A ver, aquí, cuando nosotros no comprendemos un hermano de la iglesia, ¿dónde no lo comprendemos? ¿En el espíritu o en nuestra mente? En nuestra mente. Pero el verso 18 dice, para que nosotros seamos capaces ahora de ya comprender a cada uno de ellos. Porque al yo lograr cuál es la longitud, cuál es la altura, cuál es la profundidad de Dios, ya te voy a comprender a ti, porque tú tienes la misma mente, que es la mente de Cristo, tienes el mismo pensar, y tienes la profundidad, y tienes una alma fortalecida por el Espíritu de Dios, y te voy a poder comprender. Mientras, si no alineamos nuestra alma y nuestra mente al Espíritu, va a ser bien difícil comprender a un cristiano, porque entonces va a tomar un espíritu de necedad, un espíritu de discusión.
y otras cosas que se pueden ir moviendo porque nosotros no alineamos nuestra alma y nuestra mente al Espíritu de Dios. Amén. Verso 19. En el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo conocimiento para que nosotros, los hijos de Dios, seamos llenos, no solamente del Espíritu, porque el Espíritu ya está lleno del conocimiento de Dios. Ahora mi mente, ahora mi alma tiene que estar lleno del conocimiento de Dios para que yo pueda entender y yo pueda comprender qué es más allá. En el verso 20, el apóstol Pablo nos dice, y aquel Dios que es poderoso hace las cosas más de lo que tú pidas y lo que tú puedas entender. En el Espíritu lo creemos, pero a veces la mente no lo cree, a veces el alma no lo cree. Por eso uno de los secretos que el apóstol Pablo nos dice, para que tengamos una mente y una alma fortalecida, tienes que saber y creer que Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que tú puedas pedir o puedas entender. Porque si no tenemos una mente sin renovar, vamos a pedir cualquier cosa o no vamos a creer lo que Dios nos dijo. Y Él es poderoso para hacerte y para darte a creer y entender más de lo que tú puedas pedir o más de lo que tú puedas entender. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que saber que nosotros no podemos estar llenos del conocimiento de Dios si no entrenamos nuestra alma. Eso lo vimos en el verso 19 de Efesios 3. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestras imaginaciones y nuestra conciencia, esos no fueron salvos, solamente el Espíritu fue salvo, fue renovado. Nuestra mente, las emociones, las imaginaciones y la conciencia, esos no han sido salvos, solo el Espíritu. Por eso, la mente, las emociones, la imaginación y la conciencia tienen que ser entrenados. ¿Por quién? Por mí, porque el Espíritu de Dios vive en mí. El Espíritu de Dios tiene que ir entrenando por la palabra de Dios mi mente, mi alma, mis emociones, mis imaginaciones y mi conciencia. Ese es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer personalmente. Dios no lo puede hacer por ti, el pastor no lo puede hacer por ti, nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Tenemos que trabajar individualmente en este proceso para que nuestra alma alcance una fortaleza. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que nuestra mente sea entrenada. Lo vimos en el verso 20. En el verso 20, cuando nosotros creemos lo que dice el verso 20, aquel que es poderoso a hacer todas las cosas, a veces, es imposible que yo cambie. No, aquel es poderoso para hacer que cambiemos más abundantemente por el poder que nosotros tenemos. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga y entrene nuestra mente. En el verso 20 vemos algo glorioso. Nuestra alma necesita saber. Nuestra alma necesita saber que tiene que ser entrenada y tiene que ser capacitada. Nuestra alma tiene que recibir una preparación. Y esa preparación de nuestra alma comienza en estos versículos de Efesios 3, 14 al 20. La oración es la que nos prepara para que después funcionemos o operemos en los principios de la palabra de Dios. La oración es la que nos prepara. Si no dejamos que la oración nos prepara, entonces no vamos a ir a prepararnos para que nuestra alma empiece a caminar, nuestra alma empiece a creer lo que dice Efesios 3, 4 al 20. La oración es la que nos prepara y después viene la operación. Nosotros, cuando ya nuestra alma está preparada, comenzamos a funcionar conforme a la palabra de Dios, y tenemos que ver lo que dice Hebreos 4:12.
¿Qué es lo que dice Hebreos 4:12? Todos no lo sabemos. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos e intenciones del corazón. Por eso nosotros tenemos que saber cómo están mis emociones. Alguien habló de mí, ¿cómo voy a reaccionar? Alguien me criticó, ¿cómo voy a reaccionar? Alguien murmuró de mí, ¿cómo voy a reaccionar? Y la palabra de Dios es la que penetra el alma y es la que discierne los... Mira, muchas veces decimos, yo tengo discernimiento, o hay una persona que tiene discernimiento. El discernimiento está en el espíritu, pero también tenemos que tener discernimiento en el alma y en la mente. Tú y yo no podemos solamente tener discernimiento en el espíritu. También tenemos que tener discernimiento en el alma y en la mente. La palabra de Dios nos dice porque la palabra de Dios es lo que discierne los pensamientos y es el que discierne las intenciones del corazón. Muchas veces nos dejamos llevar porque, es una hermana que tiene 20 años como pastora. Es un hermano que Dios lo usa. Tienes que discernir lo que hay en el corazón del hermano y de la hermana. Pero tú quieres discernirlo con la mente, con el espíritu, pero también lo tienes que discernir con la mente. Porque con la mente pueden controlar tu mente. Los espíritus de adivinación y hechicería no pueden dominar tu espíritu. Dominan tu mente. Falsas profecías dominan tu mente. Una profecía real viene a tu corazón, a tu espíritu y viene a tu mente. Eso me dijo Dios. Y no te incomodas. Por eso tenemos que ver que nuestras hermanos, nosotros como creyentes, yo soy muy cuidadoso de dónde me meto o con quién me meto. Yo voy a Living Word, escucho ministros allá y todo eso. Ustedes no me ven nunca, fui a otros lugares. Porque nosotros tenemos que oír de un nivel más alto. Al menos que te quieras quedar estancado, porque no has renovado tu mente. Este tema nos va a enseñar mucho a que tengamos una mente y una alma fortalecida. Amén. Tú nos discierne las intenciones del corazón, la conciencia, la imaginación y el alma y la voluntad. Cuatro cosas bien importantes que tenemos nosotros. La conciencia, la imaginación, el alma y la voluntad de nosotros tienen que funcionar por la palabra de Dios. Ya lo vimos en Hebreos 4:12. Esto tiene que ser así para que nosotros sigamos avanzando en el reino de Dios. El reino de Dios, el salmista decía, tu reino está sobre todos los reinos. Tu reino está sobre todos los reinos. Tú y yo pertenecemos a un reino, no pertenecemos a un grupo de religiosos o de cristianos que han renovado su espíritu, pero no han renovado su alma. Las mismas rutinas, los mismos métodos. Y no hay un método que te lleve a un nivel superior, que tú conozcas la realeza de Dios en el reino de Dios. En el reino de Dios, el rey solamente dice una palabra y esa es hecha. Amén. Ok, nosotros tenemos que seguir avanzando en el reino de Dios. Es importante meditar la palabra de Dios. Juan 6:63. Es muy importante que nosotros meditemos la palabra de Dios. En Juan 6:63, Jesús, aquel que murió por ti y por mí, Jesús,
el Hijo de Dios. Nos escribe y nos dice, el Espíritu, no la mente, el Espíritu es el que da vida. La mente, el alma para nada aprovecha. Las palabras que yo te hablo, ¿qué son? Espíritu y vida. Imagínate, ¿qué tipo de alma y de mente tenía Jesús? Y se metía en sinagogas, se metía en muchos lugares, nunca dejó contaminar su alma, ni su mente. ¿Dónde te metes para que te contaminen tu alma y tu mente? Por eso es que a veces nuestra alma no está fuerte y nos dejamos de llevar por cualquier cosa. Las palabras que yo te hablo, que dijo Jesús, son espíritu y son vida. De nuevo, en Mateo lo leímos, Mateo 26:41, el espíritu está dispuesto para la palabra de Dios, pero nuestra alma a veces se queda como que no. Nuestra alma tiene que estar receptible al Espíritu de Dios. El alma tiene que estar receptible al Espíritu de Dios y debe permanecerse receptible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es receptible a Dios, porque Dios es Espíritu. No solo una palabra escrita, ya lo leímos en Juan 6:63. Es una palabra llena de revelación, una palabra llena de vida, una palabra llena del poder de Dios, una palabra llena de la gloria de Dios, del entendimiento de Dios y de la sabiduría de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos hace vivos, y Dios quiere y desea que nuestra alma sea resucitada cada día. ¿Para qué? Para que fluyamos apropiadamente en el Espíritu. Si yo no renuevo mi alma, mi mente, no voy a fluir en el Espíritu. No voy a fluir en el Espíritu. Pasaron mucho, 2019, pasaron todos estos situaciones que pasaron. La gloria de Dios se manifestó en mi vida, en mi casa, por creer y renovar día a día. Hermanos, no es fácil renovar el alma, no es fácil. Cuando tú te metes a la palabra de Dios, el otro sabe qué botón apretar. Recibes una llamada con desánimo, recibes una llamada con una falsa noticia, y tu alma lo primero que dice, ay, empieza contra tu espíritu. Pero cuando tu espíritu está lleno de la palabra, le dices a tu alma, alma, cállate. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios. Pero en vez de hablar la palabra, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero cuando la vea, no voy a tomar un café con él y le voy a hacer saber todo lo que habló de mí. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus heridas. Amén. Gloria a Dios. Nuestro espíritu tiene que estar siempre receptible. Dios quiere y desea que nuestra alma sea resucitada cada día. ¿Para qué? Para que fluyamos apropiadamente en el Espíritu Santo. Una alma o mente sin renovar, puede bloquear la oración y tu oración. Una alma sin renovar también puede bloquear tu adoración. Por eso se necesita que nuestra alma sea entrenada y sea desarrollada. Leímos en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida y es el que nos enseña cómo operar. Hebreos 4:12 también nos enseña cómo nosotros tenemos que operar.
tenemos que ver la declaración. Si me puedes poner de nuevo Hebreos 4:12, si podemos ver la última declaración que ese verso dice para nuestras vidas. Este verso dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos. Discierne los pensamientos. ¿De qué está hablando? Habla de la operación para funcionar. Habla de la separación que el alma, el espíritu y la mente tienen que tener. Yo no puedo que mi alma gobierne al espíritu. Mi espíritu tiene que gobernar mi alma, mis pensamientos, mis emociones y mis imaginaciones. De eso nos está hablando la palabra de Dios en este verso de Hebreos 4:12. Amén. La palabra de Dios nos ayuda a tener discernimiento en el alma. La palabra de Dios nos ayuda a tener discernimiento en el alma. Tenemos que discernir qué pensamos, qué imaginamos, aún lo que sentimos. ¿De dónde vino eso que yo sentía? ¿De dónde vino eso que yo sentía? Como decía esta mañana, ¿de dónde venía eso que yo sentía? Conforme yo meditaba en la palabra, yo hablaba y yo le decía, cállate, Satanás. Deja de murmurar a mi oído. Cállate. Deja de traer esas mentiras a mis oídos. Porque es una batalla, hermanos. Mayormente cuando te imaginas cosas. Y a veces imaginamos cosas y eso carga una condenación a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestra alma. Los esposos a veces llegan cansados y no saludan a la esposa. Ay, ¿qué le dice mi esposo? ¿Por qué estará enojada? Te estás imaginando cosas que no existen. Porque Satanás empieza a murmurar en tu corazón, en tu mente. Y cuando ves una murmuración que no va en línea con lo que Dios te prometió, cállate, Satanás. No vas a murmurar de cualquier cosa que sea. Amén. Ok, tenemos que discernir los pensamientos, aún lo que sentimos, de dónde vino. ¿De dónde vino lo que yo siento? Tienes que discernir, no tienes que dejar que te controle. Así es como nosotros tenemos que operar. Usar la aplicación de la palabra de Dios. Si no aplicamos las instrucciones de la palabra de Dios, no vamos a poder funcionar en ella. Para funcionar en el Espíritu, tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos da unos secretos que si nosotros, estos secretos, aquí se oye mucho estas escrituras, si nosotros comprendemos estos secretos que la palabra tiene, vas a vivir una vida excelente. En Romanos 12, 1 al 3. Ahí vemos en Romanos 12, 1, el primer verso dice, así que hermanos, los ruego por las misericordias de Dios, que nos presentemos. ¿Cómo nos vamos a presentar? En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, todos los días, en cuanto nos levantamos, yo tengo que presentar mi cuerpo vivo con acción de gracias a un culto racional a Dios. Tengo que presentar mi cuerpo vivo en un sacrificio vivo, aunque mi cuerpo no quiera. En mi cuerpo, el Espíritu le tiene que dar una instrucción a mi cuerpo para que haga un sacrificio vivo, agradable a Dios. Un sacrificio vivo, agradable a Dios. El verso 2. Cada uno de nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos día a día. Día a día. Dios, presento mi cuerpo hoy en sacrificio vivo. Muchas veces no sabemos el verso, pero el saberlo y hacerlo son dos cosas diferentes. Y esto que estamos viendo a continuación es una instrucción que nos dejó el apóstol, el apóstol Pablo.
este sí es apóstol. Hoy andan muchos con título, pero este sí era un apóstol. El apóstol te da instrucciones de madurez, algo que le funcionó en su vida. Al apóstol Pablo le funcionó, por eso es una enseñanza apostólica, porque él te dio las instrucciones de cómo le funcionó. Pero hoy en día hay apóstoles que no les funciona nada y son apóstoles. Excuse me. El verso 2. No te conformes a este mundo. Tienes que ser transformado. ¿Cómo nos transformamos? Renovando la mente. No renovando el espíritu, renovando la mente. Cuando tú y yo renovamos la mente, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La única manera que tú y yo vamos a conocer la voluntad de Dios, estamos aprendiendo secretos para tener una alma poderosa y fuerte. La única manera que yo voy a conocer la voluntad de Dios, primero voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo todos los días, agradando a Dios. La siguiente es, voy a renovar mi entendimiento con la palabra de Dios, porque cuando yo renuevo mi entendimiento con la palabra de Dios, ahora voy a saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. El verso 3, en el verso 3 nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual está entre nosotros, que no tenga más alto concepto del que debe de tener. Personas que no han renovado el alma, la mente, tienen un alto concepto. Soy el apóstol fulano, y no tienen fe. Soy el pastor fulano, y no tienen fe. No han renovado el alma, no han renovado la mente. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, no tengas más alto concepto del que debes de tener. Sino piensa mejor, renueva tu mente, renueva tu entendimiento, pero velo renovando conforme a la medida de fe que se te dio. Conforme a la medida de fe que se te dio. ¿Cuál es tu medida de fe? Así ve desarrollando tu mente. Así ve poniendo los títulos que te quieras poner. Si no has desarrollado la mente de Cristo, los títulos son títulos nada más. Pero cuando nosotros vamos renovando nuestra mente, vamos conociendo la voluntad de Dios, y esto es de acuerdo por la medida de fe que se nos fue dada. Amén. Si nuestra alma no está en el lugar que debe de estar, no podemos lograr lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre va a seguir a nuestro espíritu. El alma debe de ser entrenada para que siga al Espíritu de Dios. Y no el Espíritu de Dios tiene que seguir tu alma. Es completamente al revés. Amén. Muchos tienen a Jesús, pero se conforman como el mundo. Muchos tienen a Jesús, pero se conforman como el mundo. Romanos 12:2 dice, no te conformes al mundo, no actúes como el mundo, no hagas lo que hace el mundo. Amén, así es. Tenemos que renovar la mente. Muchos tienen a Jesús, pero se conforman como el mundo. Debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Lo dice el verso 2 de Romanos 12. ¿Qué es la mente? Nuestra alma. Nuestra alma y nuestra mente, como les dije al principio, esos no son salvos y necesitamos que ellos sean renovados cada día. Sabemos que vienen muchos pensamientos, imaginaciones, y estas no vienen del Espíritu, porque el Espíritu fue renovado. La mente, alma, se tiene que renovar día a día. En el libro de Romanos 12:2 vemos dos palabras: conformar, que tiene la forma del mundo; transformar al sistema. Nos tenemos que transformar al sistema del reino de Dios, renovando la mente. Y de esta manera vamos a obtener lo bueno,
lo perfecto y lo agradable de Dios. Nosotros, cuando tenemos estos principios, ponemos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, estos 3 versos. Romanos 12, del 1 al 3. Te vas a empezar a dar cuenta que vas a ser una persona muy bendecida sobre la faz de la tierra, porque sabes aplicar estos principios. El verso 3 de Romanos 12 trata directamente al espíritu. No tengas más alto concepto. Tu mente, tu alma puede tener un concepto personal de ti mismo. Pablo te dice, no tengas ese concepto. Dale lugar al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te exalte. Deja que el Espíritu Santo, a través de la fe, te vaya poniendo en el concepto que tú estás, porque entonces el Espíritu mismo va a tomar control sobre tu mente, va a tomar control sobre tu alma, y los 3, espíritu, mente y alma, van a trabajar juntos, unidos, y vas a empezar a tener una vida llena de bendiciones. No solo tú, toda tu descendencia. Toda tu descendencia. Amén. No importa lo que aparentamos o creemos, todos necesitamos ayuda. La aplicación de estos 3 versos en nuestras vidas es fundamental porque la manifestación viene después. Es importante seguir las instrucciones de Dios. Veamos la manifestación. Hablamos unos días, 1 Colosenses 5:23. Hablamos en la semana pasada unos días hablando sobre la santidad, y sin fe, ¿verdad? No podemos alcanzar la santidad requerida. Pero por eso es importante, hermanos, que cuando nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu están unidos, la santidad fluye en tu vida. Pero cuando se separa la mente, el alma del espíritu, la persona busca mucha manera de ser santos. Pero cuando caminan juntos, la santidad se manifiesta en tu vida. Lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:27, le dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué hace? Te santificó por completo. Tu alma, tu mente, tu espíritu. El mismo Dios de paz te santificó por completo. ¿Solamente santificó tu espíritu? ¿Cómo dice esa parte? Santificó todo tu ser. ¿Qué santificó? Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y estos son guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El evento de renovar nuestra mente no solamente ya lo hice hoy y mañana, no, es de todos los días hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero para que esto suceda, para que la santidad y la dedicación a Dios en tu vida sea, tenemos que seguir estas instrucciones. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, envió a un cordero inmolado, un cordero que nunca pecó. Y una vez que tú lo recibiste, ese cordero a través de su sangre te perdonó todos los pecados, te cambió tu mentalidad, te cambió tu alma y te santificó por completo. Y te tienes que mantener santificado, cuidando tu alma, tu mente y tu espíritu hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser? Si lo supiéramos, yo me arrepentí hoy mismo de todo y ya, Señor, aquí estoy listo. Pero no lo sabemos. Por eso tenemos que saber que mientras estamos aquí en la tierra, como el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 5:23, tenemos que guardar nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No te preocupes por aquellos, porque muchas veces te preocupas por aquellos y te esfuerzas y te cansas y te agotas, pero ellos prefieren tener separado el alma, el cuerpo y el espíritu. No, yo no. ¿De qué sirve la iglesia? ¿De qué sirve servirle a Dios? Tantos problemas que tengo. Una persona que habla eso está separada.
es salva, y hay salva, es creyente. Pero te das cuenta que está separado el cuerpo, el alma y el espíritu. Tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que buscar a aquellas personas, no porque hablen lenguas, están llenas del Espíritu Santo. No. Tienen que tener su alma, su mente, su espíritu juntos. Y tú y yo tenemos que aprender a discernir. Amén. Está bueno, ¿verdad? Amén. Lo termino todo, no le hace que salgamos tarde, porque es mucho, hermanos. Amén. Ok. No importa lo que aparentemos, lo que creamos, todos necesitamos ayuda. Amén. La iglesia cree que solo se vive por gracia. No, hermanos, no solamente por gracia. Debemos de ser santificados y tenemos que vivir correctamente. Es lo que Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Jesús hizo todo por nosotros. Y nosotros tenemos que obtenerlo por fe. Tenemos que vivir por fe. Nos lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz te santifique por completo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Tu santificación es completa. Esto de la santificación completa, de lo que nos habla 1 Tesalonicenses 5:23, eso refleja que nosotros tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino, arrepentimiento, transformar nuestra mente. Entonces el arrepentimiento genuino es que yo dejé mi vieja manera de pensar. Ya no pienso como yo pensaba. Amén. Y tenemos que mantenernos limpios. Primera de Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Nosotros tenemos que revisar nuestra alma. ¿Está bien? ¿Todo está bien con ella, con mi alma? ¿Cuándo fue la última vez que atendí cómo está mi alma? ¿Mi alma me está llevando a la dirección correcta? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Tu alma está siendo perseguida? Salmo 142:7. ¿Tu alma está siendo perseguida? ¿El enemigo tiene tu alma en prisión? Son importantes preguntas que nosotros tenemos que hacernos casi en nuestro diario vivir. Reviso mi alma. ¿Está todo bien con ella? ¿Cuándo fue la última vez que yo atendí cómo está mi alma? ¿Mi alma me lleva a la dirección correcta? ¿Mi alma está siendo perseguida? ¿El enemigo tiene mi alma en la prisión? Salmo 142:7. Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Muchas veces, hermanos, vemos que hermanos no adoran. Vemos que hermanos hacen o no hacen cosas para agradar a Dios, porque su alma sigue en una prisión. Ellos aparentan estar bien. ¿Quién ha puesto esa alma en una prisión? No Dios. El salmista decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Tú y yo tenemos que rodearnos de personas que han renovado su mente, que han renovado a su alma, porque el Espíritu es de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora yo me tengo que rodear con personas que han logrado sacar el alma de la cárcel donde las tenía Satanás. Saca mi alma de la cárcel. La palabra de Dios nos enseña cómo tener un alma prosperada. Desde este día en adelante,
cada uno de nosotros vamos a detener a Satanás para que deje de tener control sobre nuestras almas. Cada control que Satanás tiene en la vida de un creyente, mira esto, a veces cuando Dios, a mí me pasa, yo le tengo que preguntar, porque yo les tengo que enseñar correctamente, porque Dios quiere que tú tengas una vida de éxito, una vida no de fracaso. Dios no quiere que tú fracases. Cada control que Satanás tiene en la vida de muchos creyentes, lo hace por el alma. Por eso tenemos que aprender Romanos 1, 12 del 1 al 3 y Tesalonicenses del 5 al 23. Ahí encontramos lecciones poderosas que nosotros debemos de saber y tenemos que aprender a vivir muy bien en nuestra alma. En el Salmo 139, una vez que nuestra alma fue sacada de la cárcel, el Salmo 137, 39, 14 nos dice: te alabaré, porque formidables y maravillas son tus obras. Estoy muy maravillado. ¿Y quién lo sabe? ¿El espíritu o el alma? ¿Quién tiene que saber de las grandes obras y maravillas que Dios hizo en tu vida? ¿Tu alma o tu espíritu? Tu alma. Y por eso es que Satanás no viene a tu espíritu es intocable, no lo puede tocar, porque es el espíritu de Dios, pero el alma sí la puede tocar, te trae pensamientos de fracaso, vas al médico y te da un diagnóstico, hermano, está bien que te dé un diagnóstico, gracias doctor por su diagnóstico, pero yo me voy porque sé que esa mentira va a desaparecer de mi cuerpo. Amén. Nuestra alma tiene que estar muy maravillada. ¿Cómo tu alma va a saber si tú no prosperas? Nosotros la tenemos que enseñar individualmente y tenemos que entrenar nuestra alma. ¿Cómo voy a entrenar mi alma? Nos lo dice Romanos 12:2, nos lo dice Josué 1:8, Jeremías 1:5, Salmo 23, el salmo que cantaron, el Salmo 23. Si tú y yo no tenemos una alma renovada, no podemos sentarnos delante de la mesa. Satanás es bien astuto. Amén. Aleluya. ¿Cómo nuestra alma va a saber si no prosperamos? Porque nosotros la enseñamos individualmente. Ahora tenemos que entrenar nuestra alma tomando la palabra de Dios, meditarla y entrenar nuestra alma. Lo que tu alma no sepa, tú no lo puedes obtener. Lo que tu alma no sepa, tú no lo puedes obtener. El Espíritu Santo y el alma deben de trabajar juntos ante cualquier situación. Algunos oran, no tienen. Algunos lo hablan y no se manifiesta. Lo que oras y declaras se va a manifestar cuando nuestra alma y nuestro espíritu se conectan con Dios. Lo leímos en Salmo 139, mi alma está maravillada. Están conectadas tu alma y tu espíritu. Cuando tu alma y tu espíritu se conectan, vas a ver maravillas en tu vida. Pero si se desconectan, no vas a ver esas maravillas en tu vida. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que tu alma sabe? ¿Qué es lo que tu alma sabe? En lo espiritual y en la relación con Dios. Cuando nosotros vamos desarrollando, tenemos que ir capacitándonos, porque Satanás opera en el alma. Aleluya. Escucha esto. Las enfermedades y las dolencias, la escasez, la confusión vienen por el alma. Satanás quiere que tu alma se desconecte de tu espíritu. Cuando tu alma se desconecta de tu espíritu, tu alma y vida se desconectan del Espíritu Santo.
Tenemos que mantener la conexión. Tu oración va a ser más poderosa. Tus palabras serán más poderosas y vas a dejar de ser simplemente una persona regular. El Espíritu Santo te da paz, te da gozo, te da descanso, te da libertad y te da liberación, te da poder para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y te pueda llevar a donde ella te quiere llevar. Cuando nosotros tenemos que saber cuando nuestra alma se separa del Espíritu, es cuando te empiezan a venir cosas negativas, pensamientos negativos. Inmediatamente ve a la palabra de Dios para poner tu alma al Espíritu. Cuando nosotros nos movemos fuera de nuestras emociones y fuera de nuestro ego, el Espíritu de Dios va a fluir y todo lo que se te estuvo negando hoy viene a tu vida. Primera de Juan 5:14 dice que cuando nosotros oramos su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, nosotros tenemos todos los deseos de nuestro corazón. ¿Qué tenemos que orar? Su voluntad. El Espíritu de Dios sabe cuál es la voluntad de Dios. Muchas de las almas de los creyentes no saben cuál es la voluntad de Dios, porque su alma no ha sido renovada por la palabra de Dios. Seguimos oyendo oraciones, Señor, si es tu voluntad. El alma tuya tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, sánalo. No, la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. Cuando tu voluntad sabe cuál es la voluntad de Dios, ya tu voluntad le va a decir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir al alma, alma, la voluntad mía es que estés sano. Oh, ya reaccioné, ¿cierto? Y empezamos a renovar nuestra alma, empezamos a renovar nuestro entendimiento. Satanás quiere que tu alma se desconecte de tu espíritu. Cuando el alma se desconecta de tu espíritu, tu alma y vida se desconectan del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que mantener la conexión. Y de ahí para adelante, la oración va a comenzar a ser más poderosa. Las bendiciones van a comenzar a fluir. En el Salmo 139:23 nos da también un ejemplo que a veces nos sentimos que no fluye la unción de Dios. ¿Qué está pasando? Hoy estamos aprendiendo que nuestra alma va en línea con lo que dice la palabra de Dios y nos llenamos con la palabra de Dios. Y el Salmo 139:23 nos dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Aleluya. Conóceme, Dios, y pruébame. Verso 24, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué tiene que conocer Dios? Nuestros pensamientos a través del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros operamos en nuestra alma, pero nos movemos en diferente dimensión en el Espíritu. Nosotros tenemos que dirigirnos en el camino que le agrada a Dios. Nuestro espíritu tiene que ser libre junto con nuestra alma para que nuestras vidas fluyan milagros, fluyan señales y fluyan prodigios. Tu alma, el alma de muchos, había estado bloqueada y estaba bloqueando el espíritu. Tenemos que experimentar el poder de una alma limpia. La sabiduría de Dios te ayuda a mantener nuestras almas limpias. Muchos cristianos siguen creyendo que porque cometieron un error no pueden vivir una vida en santidad. No es así, ya lo leímos en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz nos santificó. Si nos santificó, somos santificados. Si sabemos cómo entrenar nuestro espíritu, alma y cuerpo, estamos y somos santificados. Ya lo leímos en Romanos 12, del 1 al 3. No solo porque oramos en lenguas, ya somos santos.
Nuestra vida tiene que dar un cambio. La santidad es cómo vivir en el lugar correcto, con la información correcta. La santidad te hace saber cuando estás a punto de dar un paso en falso, pero retrocedes. La santidad, todo lo que dice Romanos 12, del 1 al 3, lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, te va guiando lo que leímos en el Salmo 139:14, en el Salmo 142:7, donde dice, Satanás quiere meter tu alma en la cárcel. La santidad, el poder de Dios, te ayuda. Vas a un lugar y estás a punto de dar un paso en falso, y el Espíritu de Dios te dice, no, retrocede. Y retrocedes. No das ese paso en falso. Eso solamente la santidad te lo puede dar, porque la santidad que hablan hoy en día es una santidad exterior. No, la santidad es interior. Empieza en tu espíritu, porque tu espíritu fue transformado, pasa a tu mente, porque tu mente tiene que ser renovada, y tu mente también a tu alma, donde están tus emociones, tus sentimientos, tus imaginaciones. Y cuando está bien, voy a dar un paso en falso, el Espíritu de Dios le dice al alma, no lo hagas, y el alma dice, sí, no lo voy a hacer, y retrocedemos. Amén. Eso es santidad. Amén. Nosotros tenemos que saber cómo retroceder. Romanos 8:1 nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El verso 2 nos dice, aquellos que andan en el Espíritu y no en la carne. La carne de nuevo es la mente y es el alma, porque el Espíritu ha sido renovado. Y en el verso 2 nos dice, para que tenemos que dejar la carnalidad en nuestras emociones, en nuestras imaginaciones y en nuestra conciencia. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tenemos que mantener nuestra mente renovada. El apóstol Pablo dice, de verdad les digo en Cristo, no miento. Mi conciencia, no su espíritu. El espíritu de Pablo, todos conocemos la vida de Pablo, su espíritu fue renovado. Ahora él tenía que renovar su mente. Cuando logró renovar su mente, el libro de Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así tenemos que presentarnos, que nuestra conciencia dé testimonio del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces nos han hecho creer que la santidad es vivir una vida sin pecado. Todos necesitamos ayuda. Tenemos que dejar que la gracia tome el arrepentimiento para que el Espíritu Santo tome el control de la mente, del alma, del cuerpo y funcionen como uno. La santificación, ser santificado en el cuerpo y alma y espíritu no es imposible. Lo dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los secretos para una fuerte alma y desarrollar un alma fuerte están en Romanos 12, 1-3, en Efesios 3, del 14 al 20 y en el Salmo 23. El Salmo 23, si lo pones del 1 al 5, es muy importante que nosotros podemos sentarnos en la mesa. Nosotros no podamos sentarnos en la mesa si nuestra alma no está renovada. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El verso 2 nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El verso 3, Él va a confortar. ¿Qué va a confortar? No el espíritu. ¿Qué va a confortar? Mi alma. Y cuando Él conforta el alma, nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. El verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no le voy a temer temor alguno, porque tú estás conmigo, y tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El verso 5, cuando ya leemos esto con una alma transformada, con una alma ligada al Espíritu Santo, ya lo lees de otra manera.
Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa. A veces nos sentimos indignos de sentarnos a la mesa con alguien. ¿Por qué? Porque tu alma no ha sido renovada. Cuando nuestra alma ha sido renovada y Dios te dice, pasa a cenar conmigo, ay no Dios, es que ayer mentí. Es que no puedo hacer esto. Tu alma te está dando una instrucción errónea al espíritu. Tu espíritu es el que, cuando Dios te habla, sí Señor, aquí estoy. Tu siervo oye. Aquí estoy, Señor. Tu alma tiene que ser transformada completamente, sin sentido de culpabilidad, ni de víctima, ni de nada por el estilo. Amén. Ok, Satanás controla tu vida por tu alma. Si pones atención y aplicas estos principios que estamos leyendo, no va a poder controlar tu alma. Tu alma debe estar expuesta a recibir revelación. Tu alma, emociones, imaginaciones, tu conciencia y tu voluntad deben estar expuestos para la revelación de Dios. Una mente renovada es una mente que puede recibir revelación. Tenemos que alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Nuestra alma vive de la revelación de nuestro espíritu. Nuestra alma vive de la revelación de nuestro espíritu. Cuando tú recibes mucha palabra, especialmente cuando oímos y leemos Juan 15:3, yo ya no necesito estar limpio porque la palabra de Dios me limpió. Ahora cuando mi conciencia está limpia y yo oro o leo una escritura, ya viene una revelación como nunca jamás la había visto antes, porque mi alma está limpia ahora. Mi alma puede recibir una palabra de revelación, ya no va a recibir una palabra de injusticia, una palabra de mentira, una palabra de engaño. Por eso Dios nos está preparando para grandes cosas. Yo lo creo. Pero tu alma tiene que estar renovada completamente. Ten cuidado donde metes. Yo observo mucho. Yo busco, hay muchos, ahorita las redes sociales, hay muchos videos. Hay muchos de YouTube. Yo no escucho nada más porque, este habla español y he oído mucho de él. El Espíritu me da discernimiento que no lo escuche y no lo escucho. Y me la paso oyendo hombres, en la mayoría de inglés, que han hecho grandes cosas. Un hombre que yo vi un testimonio anoche, se dañó un codo. A lo mejor no viste el video, el pastor Winston lo ha puesto. Se dañó un codo y le pusieron un clavo aquí en el codo. Y fue al servicio, oraron por él y en la noche durmió. Y en la mañana que se levantó, el metal que tenía estaba fuera de su codo y su codo estaba sano. A esos son los que tenemos que oír. De esos son los que tenemos que aprender. Porque esos te motivan. Y empiezas a ver qué les funcionó a ellos en su vida. Estoy seguro que te van a funcionar a ti, porque en mi vida me han funcionado muchas cosas. Muchas cosas. Gloria a Dios. Por eso tienes que tener cuidado a dónde vas, a quién escuchas. El diablo es bien astuto. Quiere robar la unción que está en ti y te engaña. Porque engaña tu alma, tu mente. A tu espíritu él sabe que no puede engañar tu espíritu. Porque tu espíritu renovado es de Dios. El espíritu de Dios está en ti. A ese no lo puede tocar. Tu espíritu no se puede enfermar. Tu alma sí. Y él nunca va a venir a tu alma, él va a venir a tu mente. Va a controlar tu mente. Amén. Por eso tenemos que saber. Mira, nuestra alma vive de la revelación. Mateo 11:27. La última parte dice, a quien hijo se la quiere revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, eso dijo Jesús. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel al quien Hijo se lo quiera revelar.
velar. La revelación, Dios se la da a aquel que tiene una mente renovada. Porque ya tu espíritu fue renovada, pero tú sigues pensando las mismas cosas de hace 20 años. No has perdonado a aquella persona, sigues pensando en cosas, no te puede dar una revelación y te vas a convertir simplemente en un cristiano religioso de muchas rutinas sin revelación. Pero cuando nuestra mente es renovada, Pablo nos da esos ejemplos. Podemos empezar con Romanos 12 del 1 al 3 y con Primera de Tesalonicenses y con Josué 1:8 y con el Salmo 1 y con el Salmo 23 y con el Salmo 139 y con el Salmo 142 y 143:3, 143, y te va a decir renovando tu mente. Vas a ignorar lo que está alrededor tuyo, vas a ignorar los chismes, vas a ignorar las murmuraciones, vas a ignorar lo que dijeron de mí, lo que dijeron de tus hijos, lo que dijeron de tus nietos, lo que dijeron de ese carro que no arranca, lo que dijeron de la iglesia que vas, que hablan mucho de fe. Vas a ignorar todas estas cosas porque tu mente, tu alma están en Dios. Y nada de lo que tú oigas te va a afectar. Y Dios te va a empezar a revelar cosas maravillosas. Amén. Ok, debemos de decirle al alma que se tiene que sujetar al espíritu. Satanás arruina tu oración a través de tu alma. Tenemos que ir por un entrenamiento. Pero no debe de tomarnos muchos años. Josué 1:8 nos dice, meditar en la palabra. Toda enfermedad, toda dolencia, toda escasez, toda infelicidad, toda confusión, hoy se van de tu vida. Todas estas cosas es un problema de alma. La enfermedad viene a tu alma primero. La enfermedad no viene directamente al cuerpo. Aleluya. La enfermedad no viene se manifiesta en tu cuerpo. La enfermedad no viene directamente al cuerpo. Necesita permiso, no de tu espíritu. Tu espíritu es intocable, es el Espíritu Santo de Dios. Y Satanás lo sabe. Por eso Satanás necesita permiso de tu alma para traer una enfermedad a tu cuerpo. Satanás no te puede enfermar porque tu alma está conectada a tu espíritu. Y van a hacer lo correcto para proteger tu cuerpo. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas mucha salud. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Es importante cuando nosotros amamos a Dios. Las enfermedades vienen por cuando una alma no está completamente renovada. Por eso es bien importante, tenemos la oración de confesión y ahí hablamos en esa oración de confesión, atamos todo chisme, toda murmuración. ¿Por qué? Porque el alma y Satanás sabe que cuando nosotros murmuramos o chismeamos, cuando lo hacemos, nos abrimos a una puerta a la enfermedad. Tenemos que cerrar las puertas de las murmuraciones, del chisme. Yo no quiero enfermedad, yo no quiero escasez en mi vida, yo no quiero problemas en mi matrimonio, no quiero problemas en mis hijos ni en mi descendencia. Cada vez que Satanás quiere usar tu boca, no lo dejes. Hablamos de la vecina o del hermano o del hermano. Esperamos que Dios nos bendiga. No puede ser así. Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para yo poder alabar tu nombre. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Le damos gracias a Dios por este tema. Mientras yo escribía, hermanos, el Espíritu de Dios me decía, aleluya,